Ya habiendo visto en el video pasado cómo se ve un electro normal, va a ser mucho más sencillo identificar las anormalidades que encontremos en patologías importantes. Entonces, los próximos videos les voy a describir un poco los hallazgos electrocardiográficos que podemos encontrar en patologías del corazón. La primera que vamos a ver son los hallazgos derivados usualmente del síndrome coronario agudo que provocan isquemia, lesión y necrosis del corazón. La bibliografía es la misma del video pasado y vamos a ver entonces. Recordemos que el electro es uno de los exámenes de elección cuando estamos abordando un dolor torácico, que tenemos que tomarlo en los primeros 10 minutos ya que va a ser muy rápido y nos va a dar un diagnóstico bastante certero con una especificidad alta, a pesar de que la sensibilidad no es tan alta. Entonces, lo primero que va a pasar en el electro es una alteración de la onda T cuando el miocardio entra en isquemia. Posteriormente, cuando empieza a lesionarse ese miocardio, va a haber una injuria que se ve manifestada como una alteración del segmento ST. Finalmente, cuando ese miocardio lesionado empieza a morir, se va a ver manifestado en la onda Q anormal. Entonces es muy importante saber que el electro nos va a mostrar lo que está pasando en el corazón. Antes que nada hay que saber reconocer una onda T normal. Recordemos que la onda T siempre debe ser concordante con su QRS. Esto quiere decir que si el QRS es positivo, la onda T también debe serlo. Y si el QRS es negativo, la onda T también debería serlo. Recordemos que la onda T es positiva en la mayoría de derivaciones, excepto en algunas en las cuales es típico encontrar la negativa, por ejemplo el ABR. Es muy importante recordar también que nunca va a superar los 2/3 del QRS. Si supera los 2/3 del QRS, ya estamos pensando en alguna patología. Y recordemos también que las alteraciones de la onda T en el síndrome coronario agudo ocurren por una alteración en los canales de potasio, que al no permitir la repolarización ventricular de un modo normal van a tener alteraciones electrocardiográficas. ¿Qué cosas nos pueden alterar la onda T? Ya sabemos que el síndrome coronario agudo lo hace, pero ¿qué otras cosas pueden hacerlo también? Podemos encontrar ondas T aplanadas o invertidas en ciertas patologías como la pericarditis, el tromboembolismo y el cor pulmonar, ACV, ciertas variantes de normalidad en deportistas y en realmente muchas patologías. Y las ondas T altas o picudas las vamos a encontrar en menos patologías que son mucho más específicas. En ciertas variantes de normalidad, en el alcoholismo es frecuente encontrarlas. Pacientes con hipercalemia son las ondas T picudas clásicas. Ciertos pacientes con ACV y con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, y recordar obviamente que el infarto agudo al miocardio puede generarnos cualquiera de las dos alteraciones. Vamos a ver que hay una sucesión de eventos electrocardiográficos que nos van a ir mostrando cómo avanza la lesión del músculo cardíaco. Entonces, recordemos que lo primero que sucede es la isquemia. Pero la primera zona que se isquemiza es la más interna, es decir, la que está más lejos de las arterias coronarias. Esa va a ser la zona correspondiente al subendocardio. Entonces, lo primero que vamos a ver cuando hay una isquemia subendocárdica son estas ondas T hiperagudas. Ondas T que son muy picudas, que son simétricas, que como ven superan los 2/3 del QRS. Después, cuando la isquemia progresa, vamos a tener una isquemia subepicárdica, es decir, de la parte externa del corazón donde están las coronarias. Entonces, en la isquemia subepicárdica vamos a ver un aplanamiento o una inversión de las ondas T. Para reconocer esas ondas T de otras patologías, pues es muy importante recordar que la onda T del infarto suele ser muy simétrica, si ustedes la ven acá. Y en otras patologías no suele ser tanto. Hay otras enfermedades en las cuales podemos encontrar también patrones de aplanamiento o inversión o elevación de la onda T. Por ejemplo, este que vemos acá en la izquierda es un patrón típico del tromboembolismo pulmonar que se llama S1QT3, en donde vamos a tener una alteración de la onda S en la derivación D1 y tendremos una alteración de la onda Q en la derivación D3 y una inversión de la onda T en la derivación D3. Si ustedes ven, esta es una onda que no es tan profunda, que es más bien realmente ancha en el tiempo, pero no alcanza un voltaje demasiado significativo y está acompañado pues de las otras anormalidades. La onda T de la hipercalemia va a ser picuda, va a ser realmente picuda. Acuérdense que es muy importante que muchas veces no son simétricas, que van a tener alteraciones también de la onda S y que muchas veces muestran también
un alargamiento de ese intervalo PR. Entonces es muy importante reconocer la hipercalemia. Recordemos también que después de la isquemia que nos muestran las ondas T, vamos a encontrar alteraciones en el segmento ST que corresponden a la lesión del miocardio. Recordemos que ese segmento usualmente coincide con la línea isoeléctrica y no debería variar más de 1 milímetro. Si encontramos que hay una variación mayor a 1 milímetro en cualquier derivación, en dos derivaciones contiguas, ya sabemos por la tutoría de síndrome coronario agudo que es compatible con un hallazgo de infarto agudo del miocardio. B2 y B3 no simplemente basta con que estén desviados 1 milímetro, sino dependiendo de la población van a tener unos valores diferentes. En hombres menores de 40 años tendrá que estar elevado más de 2.5 milímetros, en hombres mayores de 40 tendrá que estar elevado más de 2 milímetros y en mujeres de cualquier edad más de un 1.5 milímetros. Y es muy importante saber ver los cambios de nueva aparición o también llamados cambios dinámicos, es decir, esos cambios que el paciente antes no tenía. Si ustedes le tomaron un electro y estaba completamente normal y a los 10 minutos le tomaron otro y aparecieron nuevos cambios, sea alteraciones en ondas, en segmentos, bloqueos nuevos, tengan cuidado porque es muy sugestivo de un infarto agudo al miocardio. Entonces, como vimos en otros videos de síndrome coronario agudo, el mecanismo por el cual se eleva o se deprime el ST es porque el músculo que está lesionado no suele contraerse con normalidad. Es decir, primero va a haber un compromiso, una lesión del subendocardio. Por ello, toda esta área circundante va a tratar de compensar esa fuerza que no está ejerciendo el miocardio lesionado. Por ello, entonces, este miocardio al contraerse desplaza el vector eléctrico del corazón en dirección opuesta a muchas de las derivaciones de los electrodos que vamos a estar midiendo. Por ello, encontraremos primero un infradesnivel del ST. Sin embargo, después cuando esa lesión progresa, va a convertirse en una lesión transmural, es decir, que nos compromete tanto el endocardio como el epicardio. En ese caso, el músculo empieza a aumentar los vectores eléctricos que van en dirección hacia los electrodos y por eso es que encontraremos la elevación del ST. Entonces, mírenlo acá. Por ejemplo, si ustedes ven en esta derivación o en todas realmente donde está señalada la flecha roja, vamos a tener un pequeño infradesnivel del ST. Esto sería pues compatible con un diagnóstico de infarto sin elevación del ST, que después podría progresar a un infarto con elevación del ST, que es lo que vemos ahí. También este puede ser alterado por muchas patologías. Puede ser invertido o puede ser elevado, dependiendo de la enfermedad que nos altere la conducción. Entonces, el segmento ST invertido es típico del hipotiroidismo y de la digoxina. Acuérdense que la digoxina ya no se usa tanto, pero en una época se usó muchísimo para tratar, por ejemplo, arritmias. Por ejemplo, fibrilación auricular, que es supremamente común. Entonces, muchas veces se encontraban electros con infradesniveles del ST. Se asustaban pensando que era un síndrome coronario agudo y era simplemente que al paciente le habían administrado digoxina. También muchísimas otras enfermedades como son los bloqueos de rama, por ejemplo, pueden alterarnos el segmento ST. El segmento ST elevado es típico de algunas variantes de normalidad, por ejemplo, alteraciones de la pared torácica, en ciertos casos de pectum excavatum, en administración de ciertos vagotónicos, en deportistas, en pericarditis, ya vamos a ver mejor, tromboembolismo pulmonar, en hipercalemia y muy importante en el síndrome de Brugada, que es un síndrome consistente en la elevación persistente del ST. Son pacientes que suelen presentar muerte súbita, ya que ellos siempre van a tener una elevación del ST. Todavía no se descubre muy bien la causa, pero se cree que es por alteraciones en los canales de transporte iónico. Estos son dos patrones típicos de dos de esas patologías que no son el síndrome coronario agudo, pero también nos pueden elevar el segmento ST. Si ustedes ven este de la izquierda, hay una elevación del ST que es cóncava y esta va a ser típica de la pericarditis. Este de la derecha, en cambio, es una elevación que es muy súbita y tiende a tener un descenso progresivo, que es típico del síndrome de Brugada. Estos pacientes, como siempre tienen elevaciones del ST, son muy difíciles de leer electrocardiográficamente y por eso es que tienen criterios específicos de esa patología.
Además, vamos a poder ver también en dónde se localiza nuestro infarto. Entonces recordemos que en el triángulo de Einthoven 2 y 3 van a ser las aristas que conectan el triángulo con su vértice inferior, que es ABF. Por ello, estas tres derivaciones nos van a ayudar a ver la cara inferior del corazón, que usualmente corresponde a una oclusión de la arteria coronaria derecha. Recordemos que esto no ocurre en toda la población, pero sí en la mayoría, por el tema de la dominancia coronaria, que explicamos en el otro video. La cara superior, entre comillas, que es la cara lateral del corazón, la podremos ver con D1 y ABL, que si recordamos es la arista superior y uno de los vértices superiores del triángulo de Einthoven. Usualmente alteraciones en estas dos derivaciones corresponden a oclusiones de la arteria circunfleja. Finalmente, las derivaciones precordiales nos van a ayudar a ver principalmente la cara anterior del corazón, sea anterior pura en B3 y B4, sea septal en B1 y B2 o sea anterior lateral en B5 y B6, ya que estas son las más distales. Si ustedes se ubican en el dibujo de dónde se pone cada electrodo, pues va a ser mucho más fácil recordar este tipo de cosas. Recordemos que los infartos de cara anterior usualmente son oclusiones de la arteria descendente anterior. Si ustedes se fijan, la única derivación que no quedó mencionada es ABR. ABR mucha gente les va a decir que es simplemente para ver si el electro está bien tomado, pero también es muy importante, ya que en una elevación del ST en ABR es consistente con un infarto multivaso o un infarto del tronco común. Es un infarto que es muy peligroso, que tiene un muy mal pronóstico y ustedes lo pueden ver en esa derivación. Entonces, después de esa lesión, cuando esa lesión progresa, va a producir la necrosis de los cardiomiocitos y por lo tanto alteraciones en la onda Q. Vamos a encontrar esas ondas Q patológicas que son anchas, es decir, que duran bastante en el tiempo, que tienen una amplitud alta en su voltaje y que suelen ser altas, es decir, que corresponden a más del 25% de su QRS. Podemos encontrar ondas Q que son normales en ciertas derivaciones por la despolarización del septo, pero cuando empiezan a tener estas características patológicas, usualmente las encontraremos en patologías como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en ciertos bloqueos de rama, en síndromes de reentrada como es el Wolff-Parkinson-White y, muy importante, el infarto agudo al miocardio, que es esto que vemos acá. Si ustedes ven, por ejemplo, esta onda Q es muy alta, es bastante amplia en su voltaje, es ancha en el tiempo. Y eso es básicamente los hallazgos básicos del síndrome coronario agudo en el electrocardiograma.